Hay algo que está antes de todo, antes de las palabras, antes de las formas, antes de los nombres, incluso antes de nuestras historias. Nos llama la atención, no busca imponerse y sin embargo, sin eso nada podría mostrarse. No está escondido al final de un camino, ni encerrado en algún centro oculto. Está ahí, siempre. Solo que muchas veces no lo vemos, no lo percibimos. Es eso que sostiene lo que sentimos, lo que recordamos, lo que imaginamos, incluso lo que nunca llegamos a decir. No se puede tocar, no tiene forma, ni color, ni tamaño. Aunque no se puede ubicar en ningún lugar en particular, todo aparece en su interior. Y sin eso, no podríamos ver una imagen, ni pensar un pensamiento, ni tener una idea, ni sentir una emoción. Todo lo que llamamos experiencia ocurre ahí. No es una consecuencia de lo vivido. Está presente incluso cuando no la notamos. Cuando creemos que somos solo pensamientos que van y vienen, o emociones que suben y bajan, ella está inalterada entre todo lo cambiante. A veces la sentimos como un fondo que no se mueve, estático, aunque todo a su alrededor cambie. Otras veces aparece de golpe, sin aviso, en un momento de calma, lucidez o asombro. No entra dentro de las categorías del pensamiento y escapa a las definiciones. Sin embargo, es más íntima que cualquier pensamiento, más cercana que cualquier percepción. No se puede analizar como se analiza un objeto, porque no está fuera. Y no se puede explicar porque es eso que permite que todo sea explicado. Está antes de toda pregunta y al mismo tiempo es lo único que puede dar sentido a cualquier respuesta. Esta charla es una invitación a parar un momento, sin definir ni encerrar nada y mirar con otra atención. No en vano se dice que el yoga es el arte de parar, ¿no? El arte de detener. A volver a eso que nunca se fue, que nunca nos abandonó, porque muchas veces
lo más evidente es también lo más olvidado, ¿no? Y cuando volvemos a la esencia, todo se aquieta y se entiende sin que sea necesario explicarlo. Todos conocemos la conciencia porque la vivimos a cada instante. Es eso que permite estar atentos al mundo que nos rodea y al mismo tiempo a nuestra vida interior. Está siempre ahí, acompañando los pensamientos, sentimientos y percepciones. Y aunque parezca tan evidente, sigue siendo uno de los grandes misterios. No podemos medirla ni ubicarla en un lugar concreto, en un lugar determinado, ya que carece de forma y límites, escapa a los métodos clásicos de análisis. Aún así, todo lo que vivimos pasa por ella. Sin conciencia no habría percepción, ni memoria, ni pensamiento, ni actividad mental alguna. Nada podría ser conocido. Y esto es una intuición nueva. De hecho, ha sido una idea central en la fenomenología, especialmente en el trabajo de Husserl, de Edmund Husserl, que veía la conciencia como la base que hace posible toda relación entre quien percibe y lo percibido, ¿no? Entre el sujeto y el objeto. La conciencia tiene una particularidad, puede observar sin intervenir. Puede recibir pensamientos, emociones, sensaciones, sin confundirse con esto. Es como un espejo que refleja sin alterarse. Esto permite que cada experiencia tenga lugar sin afectar la presencia que la sostiene. William James hablaba de esto como un flujo continuo que nunca se detiene y nos acompaña silenciosamente durante la vida. A lo largo del tiempo, distintas corrientes filosóficas, desde la antigüedad hasta hoy, han visto a la conciencia como una especie de testigo. Platón y Plotino, por ejemplo, pensaban que había algo estable, permanente, que no cambiaba, como el mundo de los sentidos, inmutable. Ese algo era lo que hoy podríamos seguir llamando conciencia. Un fondo que no se agita, aunque todo a su alrededor lo haga. La conciencia tiene otro aspecto que no podemos dejar pasar. Puede volverse sobre sí. No necesita nada externo para reconocerse. Puede saberse a sí misma sin intermediarios. La fenomenología contemporánea insiste en que no podemos observar la conciencia desde afuera, porque es justamente lo que observa. Michel Henry incluso decía que la conciencia no se representa el mundo, se experimenta directamente, se siente a sí misma sin distancia. Nos identificamos con nuestra mente, pensamientos, emociones, recuerdos y terminamos creyendo que somos eso. Pero
Si prestamos atención, podemos empezar a ver la diferencia. La conciencia sigue ahí, estable, aunque su contenido cambie. Y cuando eso se ve con claridad, algo cambia. Y por último, la conciencia no está dentro del tiempo. Aunque el tiempo forma parte de nuestra experiencia, esa experiencia solo tiene sentido porque la conciencia lo hace posible. Sin ella, el tiempo sería solo una idea vacía. Por eso algunos filósofos dicen que la conciencia es el campo en el que todo se despliega. Integra el pasado, el presente y el futuro y le da sentido al tiempo. Lo fascinante de la conciencia es que no tiene límites. No está en un lugar específico como el cuerpo o el cerebro, no está ubicada en el espacio, pero hace posible que lo percibamos. Gracias a ella entendemos la distancia, la orientación, el adentro y el afuera. La conciencia lo sostiene todo. Esta idea proveniente de la tradición judía clásica lo expresa con mucha claridad. En un comentario midrashico al versículo de Génesis, Bereshit 28:11, se plantea una pregunta. Vaifgá bamakom, Bereshit Kafhet Yud Aleph, Rab Huna beshem רבי עמי אמר, מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום, זו השאלה, שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. ¿Qué dice aquí? En Génesis 28:11, y él llegó al lugar. Rab Huna dice, en nombre de Rabbi Ami, ¿por qué sustituimos el nombre del santo bendito y lo llamamos lugar? Porque él es el lugar del mundo. Aún así, su mundo no es su lugar. Su mundo no es su lugar. ¿Por qué a veces se menciona directamente el nombre divino y se lo reemplaza por el lugar? Dentro de la tradición hebrea, Hamakom. Cuando hablamos de mitzvot ben Adam la Makom, para diferenciarlas a las mitzvot ben Adam le Javero. La respuesta es porque él es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar. Esa frase, que puede parecer abstracta, encierra un mensaje profundo. Lo esencial no está dentro del mundo, sino que el mundo está contenido en lo esencial, es decir, lo trasciende sin dejar de incluirlo. Desde esta mirada, podríamos decir que la conciencia no está encerrada dentro de nosotros. Más bien somos nosotros quienes existimos dentro de ella. La conciencia no es una función biológica ni una propiedad del cerebro, es el punto de partida de toda experiencia y al mismo tiempo la organiza. A diferencia de un objeto que necesita ser visto para tener sentido, la conciencia no necesita ser observada desde fuera, porque es la observación misma. Y esta visión
no es exclusiva de una sola tradición. Por ejemplo, en el Vedanta Advaita se habla de Atman, un principio eterno e inmutable, que sigue siendo el mismo más allá de todos los cambios. En ese contexto, la conciencia no se ve como un yo individual, sino como trascendental a la división entre sujeto y objeto. Nos recuerda la filosofía de Plotino, que pensaba la conciencia como una realidad única, que se despliega en la multiplicidad sin dejar de ser una. Desde esta perspectiva, la conciencia hace posible el mundo, lo sostiene, lo atraviesa y lo desborda. No está dentro de las cosas, ni al margen de ella. Es el campo donde todo aparece, y también el fondo silencioso que permite que cada cosa tenga sentido. Cuando estudiamos objetos, solemos usar un método que nos resulta bastante familiar. Analizamos, separamos partes, comparamos, clasificamos, es decir, descomponemos para entender. Esto no funciona bien con las cosas, pero ese enfoque nos sirve con la conciencia. La conciencia es indivisible. Fragmentarla es oponerse a su esencia, la cual consiste justamente en su unidad y continuidad. No podemos pensarla como una suma de funciones ni como un conjunto de piezas que se ensamblan. Su condición unitaria la define. A diferencia de un objeto físico, donde las partes pueden separarse sin destruir el objeto. En la conciencia, cualquier intento de dividirla la despoja de su sentido. Y lo más interesante es que esta unidad no se rompe aunque los contenidos de la conciencia cambien. Los pensamientos aparecen y desaparecen, vienen y van. Las emociones suben y bajan. Las sensaciones se suceden unas tras otras, pero la conciencia que los sostiene sigue ahí sin moverse. Es un fondo silencioso, inmutable, donde todo eso se despliega sin que ese fondo pierda su estabilidad. Ahora bien, esta estabilidad no significa que sea rígida, fija. ¿Me entienden? Fija, fría o inmóvil. Todo lo contrario. Es una apertura constante, siempre dispuesta a acoger lo que aparece, pero no se deja moldear por los pensamientos o las sensaciones. Los aloja, los contiene, pero sigue siendo ella misma. ¿Se entiende? Entonces, si queremos comprender la conciencia, necesitamos cambiar de enfoque. No alcanza con los métodos que usamos para entender el mundo de los objetos. Se trata de entender a su presencia tal como se da, como el campo en el que todo aparece. Es ahí donde se cruzan el conocer y lo conocido, el pensar y lo pensado. Esa unidad no es una construcción mental ni una abstracción. Hace posible toda experiencia y sin ella ninguna experiencia podría ocurrir. No se trata de avanzar hacia una conclusión,
sino quizás de soltar un poco esa necesidad de entender todo con la mente, con la razón, con la lógica. A veces basta mirar desde otro ángulo. La conciencia, tal como la fuimos recorriendo hasta ahora, no pide ser explicada de manera definitiva. Más bien se deja intuir cuando dejamos de buscarla en el exterior. Es una presencia que no se impone ni se esfuerza por mostrarse, pero está ahí siempre. Hay un tipo de saber silencioso que no necesita organizar lo vivido ni convertirlo en conceptos. Es un reconocimiento simple. Todo lo que experimentamos reside dentro de una presencia anterior, previa, que lo sostiene todo, sin confundirse con nada. Carece de nombre, pero es más cercana que cualquier palabra. Es una manera de estar, de sentir, de ver, de ser. Cuando dejamos de pensar la conciencia como un misterio que tenemos que resolver y empezamos a habitarla como el punto de partida de todo, cambia el lugar desde donde vivimos. Y cuando eso cambia, también lo hace la relación que tenemos con el mundo. Lo que parecía separado se empieza a sentir unido. Los límites se abren, los pensamientos siguen, las emociones van y vienen, las sensaciones aparecen y desaparecen, pero ya no estamos perdidos en medio de eso. Permanece la estabilidad de aquello que los sostiene. Y al final queda una conciencia abierta, silenciosa, que no necesita probarse ni justificarse. Acompaña cada momento con suavidad. Y quizás simplemente estuvo ahí desde siempre, esperando ser reconocida.